Entonces, hasta donde nos quedamos, pero bueno, no voy a repetir con todo. Nosotros cuando definimos vocales cementarias, muchas veces es una de las patologías más frecuentes que podemos nosotros encontrar. Yo les había mencionado que es una patología en la cual es la continuidad de la de cambios mínimos, para poderla definir. Hablamos que focal segmentaria netamente es un síndrome nefrótico puro. Hablamos que focal segmentaria era netamente una lesión focal y de un segmento de no toda la superficie del glomérulo. Hablamos de focal segmentaria que representaba aproximadamente el 10% de aquellos pacientes que tendrían córtico-resistencia o córtico-dependencia en los síndromes nefróticos de cambio mínimo, y que la característica de esta patología o de esta glomerulopatía era que puede ser primaria o secundaria y que puede ser nefrótico o enfermedad renal crónica, o proteinuria progresiva. Para esto tenemos que las primarias pueden ser debidas a mutaciones de las diferentes proteínas de la hendidura diafragmática, por infecciones como especialmente el HIV, la hepatitis C, tóxicos por heroína, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, y secundarias netamente también está sumado lo que son la reducción de la masa renal producido por una nefropatía por reflujo o por una nefrectomía parcial, o inclusive con una masa renal, como es el caso de las progresivas, como son la hipertensión, la obesidad, las anemias obstructivas, las cardiopatías o las anemias de tipo falciforme, que puedan llevar a. Y que la patogenia genética dependía mucho de ciertos genes que eran producidos especialmente, que codifican a nivel de la hendidura diafragmática, como son la porosina, o la activación, muchas veces la preformación de la actinina o de la actina, que era producido especialmente por un agente circulante que actúa sobre el receptor activador del plasminógeno, como es el SUPAR, el cual se depositaba especialmente a nivel de la beta-integrina, que producía el desangramiento mismo del podocito, ¿no? Y que posteriormente ese podocito desnudo había una cicatrización o una condensación del área desnuda y producía el proceso de la esclerosis focal y segmentaria. Y que para esto nosotros teníamos que estudiar especialmente en la cabeza el factor de receptor del plasminógeno, y que esto era más frecuente habitualmente en la mayoría de los pacientes. También había otro factor que era principal de la beta-galactosidasa, o factores como el CD40, que fueron estudios principales que se realizaron para poder definir la patología causal. Y dentro de estas cuales, la más frecuente era producido por el agente receptor del plasma. La forma secundaria no genética era directamente un efecto tóxico sobre el podocito, que era responsable de la lesión primaria, que puede ser producido por un virus, por la heroína, por algún proceso proinflamatorio que lleve a esto y que genere habitualmente una lesión a nivel podocitario. O la forma adaptativa, como ya la habíamos hablado nosotros, que era el típico paciente obeso que llevaba a la larga evolución una lesión de una glomerulomegalia y posteriormente una pérdida del podocito. O mecanismos que es producido especialmente a la larga, la obesidad o la hipertensión, que me llevará a una proteinuria progresiva y generando una hiperfiltración proteica. Otro agente causal de este tipo de patologías que no se asocian habitualmente a formas genéticas ni tampoco a síndrome nefrótico claro son las anemias obstructivas del sueño o las cardiopatías, los famosos síndromes cardiorrenales.
La clínica, habitualmente, un síndrome nefrótico. Entre un 60 o un 75%, ya lo sabemos que el síndrome nefrótico puede estar asociado a microhematuria y hipertensión, y en algunos casos a no presentarse proteinuria nefrótica. ¿Ya? ¿Qué nosotros tenemos que... ¿Cuál es la importancia muchas veces de una biopsia renal? La importancia es primero diagnóstica, pronóstica y de tratamiento. Esa es la importancia de una biopsia renal. Porque si nosotros no realizamos una biopsia renal, no podemos definir en qué glomerulopatía estamos presentando y cuál es la opción terapéutica que le podamos dar a ese paciente. Entonces es importante realizar una buena biopsia, que en donde no sean menos de 20 glomérulos, y la biopsia especialmente pues, se debe encontrar nefronas ductas glomerulares, y que siempre se tiene que hacer inmunofluorescencia para descartar los complementos o los complejos que están utilizados en este caso. En esta gráfica nosotros podemos ver la predisposición histológica que vamos a ver nosotros en la focal y segmentaria. En el segmento A nosotros podemos apreciar lo que es la cápsula de Bowman, ¿verdad? Lo que es la hendidura, lo que corresponde a la barrera de filtración, y los podocitos. Mientras que en el segmento B nosotros donde vemos netamente una esclerosis, una pérdida de los podocitos y una esclerosis o una unión entre el endotelio y la membrana basal y posteriormente la cápsula de Bowman. Entonces estos segmentos o estas lesiones son las que a nosotros nos va a llevar a la característica principal de las denominadas sinectias glomerulares y la característica histológica de este tipo de patologías. Muchas veces la inmunofluorescencia puede ser negativa, como lo es, acuérdense, en la de cambios mínimos. La inmunofluorescencia es negativa, pero en patologías preasociadas, como por un ejemplo las infecciones, como por un ejemplo las patologías producidas por enfermedades del colágeno, podemos encontrar inmunoglobulina M o consumo de un complemento como es el C3. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros? Aumento especialmente del ovillo afectado, aumento especialmente de depósitos hialinoides, la esclerosis, que es habitualmente, o depósitos mesangiales o aumento de la hipercelularidad cuando se asocian a patologías que son secundarias. La característica idiopática o etiopatogénica de esta es la identificación especialmente de la inmunoglobulina M, que es la que se va a presentar habitualmente en la inmunofluorescencia. Cuando nosotros hablamos de glomerulopatías primarias o afectación primaria, hablamos de que es la causa que me lleva a generar la lesión anatomopatológica. Cuando hablamos de secundarias, hablamos de que hay un precedente de la enfermedad, y habitualmente la focal y segmentaria, la más agresiva de esta, es por VIH. ¿Ya? Porque hablamos nosotros de que es una focal y segmentaria esclerosante, que para mí está mal clasificada. Debería ser una rápidamente progresiva esclerosante. ¿Por qué? Porque prácticamente toda la estructura del glomérulo está perdida, está esclerosada, está prácticamente adherida. Y que este paciente va a presentar proteinuria progresiva, no rango nefrótico, con deterioro de su función renal. Es decir, esto no es reversible. Y es lo que le pasa a la mayoría de los pacientes con VIH. En la inmunofluorescencia ya hablamos que vamos a ver la inmunoglobulina M o depósitos de C3, que generalmente son negativos en la mayoría de los casos, y en los casos, predominantemente podemos encontrar cualquiera de estos dos. Para esto, histológicamente se clasificaron en tres. En la clasificación anatomopatológica tenemos 5 clasificaciones. Perdón un momento, ¿de quién es esto? Entonces, focal y segmentaria, la clasificación
de acuerdo a su histología, tenemos que son 5. La primera, que es la clásica, no o no específica. La clásica, ¿a qué se refiere con clásica? Que la lesión no se limita netamente a un sitio predeterminado. ¿Ya? Hablamos de que la forma preliar, vamos a ponerla acá, porque vamos a ir viendo cada uno. La clásica o nos. ¿Ya? Luego tenemos la forma periliar, en donde la afectación habitualmente se da en el polo vascular. El glomérulo hablamos, la nos se puede presentar en cualquier segmento, nos. Cuando nosotros hablamos de la periliar, es aquella que se va a presentar especialmente en el polo vascular. Nosotros hablamos que el glomérulo tiene un polo vascular y un polo urinario, ¿verdad? Y que en el polo vascular es donde habitualmente se va a predominar en un 50% de los casos, ¿ya?, de los glomérulos lesionados a este nivel. Mientras que la forma celular es netamente aumento de aumento de las células a nivel de endocapilar. Es decir, que a nivel del espacio endocapilar va a haber mayor proliferación celular. ¿Ya? La forma I, que es la forma donde vamos a encontrar en el polo urinario, predominantemente más del 50% de las lesiones. Y la forma global es donde nosotros encontramos la forma colapsante, que es la forma habitual de la glomerulopatía por VIH, es donde compromete prácticamente más del 50% del glomérulo. Es una forma colapsante, global, ¿ya? Entonces vamos a ver cada una de estas. La forma clásica o la forma nos o no específica, la etiología es variada. Puede ser primaria o puede ser secundaria. Se asocia a clínica de nefrótico puro o proteinuria no nefrótica. Se refieren algunos autores que la forma clásica es la habitual en el paciente obeso. También vamos a ver más adelante que la forma del polo vascular también es frecuente. Y que esta se caracteriza porque hay aumento de la matriz obliterativa en la luz capilar, por lo menos un glomérulo. Puede ser idiopática o secundaria y que la remisión aproximadamente es del 72%, es la que tiene mejor predisposición. Pero si el paciente no se diagnostica a tiempo porque es una glomerulopatía progresiva, la afectación glomerular o la afectación a enfermedad renal crónica es del 63%. Y en esto tenemos nosotros a los pacientes diabéticos, tenemos a los pacientes hipertensos y también tenemos a los pacientes obesos con riesgo cardiovascular. La frecuencia de presentación actualmente es más del 62%. Está redondeándose en el 70% aproximadamente por los índices de obesidad. Es donde nosotros podemos ver acá, vemos depósitos de inmunoglobulina M, que es habitualmente encontrar en esta forma, en depósitos totalmente colapsantes del segmento, de todo esto es el glomérulo, y vemos cómo colapsa prácticamente un segmento del mismo. La forma periliar, como ya lo habíamos dicho, que se encuentra en el polo vascular, como apreciamos en la imagen, es habitualmente la forma secundaria, al igual que la clásica. Algunos autores mencionan que la clásica termina siendo periliar, que es una evolución de la misma, es el siguiente nivel. Otros dicen que la clásica no tiene nada que ver con la periliar, porque muchas veces la clásica la podemos encontrar no en el polo vascular, sino en los extremos. Pero para mí sigue siendo no indiferente, porque, a ver, si nosotros nos ponemos a ver un gráfico,
acá, digamos que este es el glomérulo, este es el glomérulo, resulta que comienza con la clásica, ¿verdad? Esta clásica genera hialinosis predominantemente y afecta al polo vascular y termina siendo periliar. Para mí es la evolución, la clásica en periliar, porque también se asocia, como lo es la periliar, a hiperfiltración. Es decir, que primero hay glomerulomegalia antes de haber la lesión esclerótica. ¿Ya? Entonces el cuadro clínico es lento, insidioso, un síndrome nefrótico completo relativamente en escasas ocasiones y se da por la esclerosis del polo vascular asociados a glomerulomegalia. ¿Y cuáles son las más frecuentes? Todas las patologías preasociadas, inclusive las que son producidas por disminución de la masa renal, es decir, aquel paciente que tuvo una hidronefrosis y que tuvieron que sacarle al riñón y solo se quedó con uno. Pero resulta que el paciente no le explicaron que no tiene que aumentar de peso, que no tiene que beber, y el paciente hizo un megariño, generó una glomerulomegalia. O aquel paciente que nació por agenesia renal unilateral y vive solo con un riñón, hace un riñón, un megariño. Entonces, estas son las lesiones que nosotros habitualmente vamos a encontrar en ese tipo de pacientes. Una focal y segmentaria, habitualmente periliar. La forma celular es la forma variable entre la primaria y la secundaria, y que el cuadro de evolución es lento, con incidencia de síndrome nefrótico completo relativamente escaso, y que la proliferación endocapilar es importante y que desaparece de acuerdo si la lesión es esclerótica. Este tipo de pacientes generan, ¿qué es lo que van a llevar? Aumento de la celularidad en el espacio vascular endocapilar, endocapilar, ocluyendo prácticamente la luz del espacio vascular, especialmente por las denominadas células espumosas, ¿ya? Que pues, habitualmente van a afectar más de un glomérulo, que la mayoría son idiopáticas y que la remisión es bastante buena, excepto si no hay un buen tratamiento del paciente, ¿ya? Estas patologías focales y segmentarias la remisión es buena, depende mucho si es que la patología se define a un tiempo predeterminado o ya en un tiempo avanzado. La forma TIC, que es la forma primaria más frecuente, en su forma primaria es un síndrome nefrótico que responde a esteroides, tiene muy buen pronóstico y que habitualmente son la mayoría debido a la corticoresistencia a la deficiencia de la corticoresistencia de los pacientes con glomerulopatías de cambios mínimos que no recibieron una dosis óptima. Por un ejemplo, aquel paciente que ustedes diagnosticaron por un cuadro de cambios mínimos y resulta que no le dieron una dosis óptima. El paciente pasa a la siguiente evolución, que en este caso es una forma TIC. Pero si yo al paciente acá le doy una dosis adecuada, óptima, es corticosensible. ¿Ya? Por eso es que yo les mencionaba a ustedes, en los manejos de cambios mínimos, a veces la mayoría de los nefrólogos nos quedamos cortos en el manejo. ¿Por qué? Porque dicen, porque es un niño, no le puedo dar una dosis alta, tengo que darle una dosis baja. Entonces, estas son las consecuencias de dar una dosis baja y el paciente termina haciendo una lesión importante y que predominantemente la remisión es alta, pero la supervivencia a larga data de evolución es bastante importante en la evolución de enfermedad renal crónica habitual si la lesión se mantiene por más de 3 años. La forma colapsante es la más frecuente en el VIH. ¿Por qué es más frecuente en el VIH? Porque el virus de inmunodeficiencia humano produce especialmente, primero, hiperfiltración glomerular.
¿Por qué? Porque genera la activación de antígenos anticuerpos que se depositan especialmente a nivel podocitario y a la vez genera deterioro de la mayoría del glomérulo o de un glomérulo en totalidad y que va a tener una pobre respuesta especialmente a los corticoides. Porque aquí vienen dos cosas: o le doy tratamiento inmunosupresor al paciente con VIH o no le doy. ¿Ya? Y que habitualmente, esta forma histológica también está asociada a fármacos, y fármacos habitualmente como pueden ser los antifílicos. ¿Ya? A fármacos especialmente como son los antibióticos, que reciben la mayoría de los pacientes con VIH. ¿Ya? La respuesta es bastante pobre, habitualmente tienen corticoresistencia y que la sobrevida de estos pacientes a enfermedad renal crónica es alta. De un 65% de los casos caen a diálisis. Es mal pronóstico. Vemos acá nosotros que es una forma colapsante, prácticamente la mayoría de los glomérulos. Entonces, ¿cómo yo sé diferenciar si es una primaria o es una secundaria? Fácil. Yo tengo la primaria, el cuadro es de instauración inmediata, rápido. Mientras que la secundaria tiene que haber hiperfiltración. Tiene que haber glomerulomegalia. En laboratorio, ¿cómo lo voy a definir? Como ya lo habíamos hablado, el nefrótico tiene todo lo característico del nefrótico. Mientras que la secundaria no genera hipoalbuminemia en los pacientes. Es compensatorio. En la anatomía patológica yo voy a encontrar primero la glomerulomegalia y la función de los podocitos con las zonas escleróticas, mientras que acá vamos a encontrar que el glomérulo está en volumen normal, no hay glomerulomegalia, pero sí las lesiones escleróticas difusas. Es la diferenciación en la clínica, en el laboratorio y en la anatomía patológica para definir entre la primaria y la secundaria. Para cuando nosotros hablamos de tratamiento de este tipo de pacientes es bastante controversial, porque hay varias escuelas que te pueden mencionar diferentes tipos de manejo y es donde nosotros nos vamos a confundir. Entonces, nosotros vamos a hablar del tratamiento. Por ahorita es claro que la focal y segmentaria, volvemos a hacer un remember, la característica es el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico, dentro de los cuales está tengo que tener a la cabeza que si es un niño, quiere decir que ha sido una de cambio mínimo con una resistencia al corticoide, ¿verdad? Y que si es un adulto, tengo que definir cuál es la característica clínica de este paciente. Y voy a la cabeza y digo, el paciente no tiene VIH, listo, buenísimo. Resulta que el paciente es obeso con una obesidad mórbida de 42%, quiere decir que tiene una obesidad mórbida 13, grado 13. Entonces digo que este paciente no tiene un síndrome nefrótico, o si tiene el síndrome nefrótico, tengo que ver que el paciente no tenga disminución de la albúmina. Estamos hablando de una proteína nefrótica, es decir, más de 3 gramos. Pero resulta que el paciente no tiene la albúmina, está normal, pero tiene obesidad. ¿Verdad? Entonces, ahí subviene el tratamiento, porque como es una focal y segmentaria, con un síndrome nefrótico o con un síndrome no nefrótico, una proteinuria no nefrótica. Y es claro, me gustó este cuadro, perdón que se los haya puesto así, ya lo voy a tratar de acomodar, donde te menciona que la proteinuria no nefrótica, estamos hablando de aquel paciente que es progresivo, más función renal normal, es decir, uricreatinina normal, no necesita tratamiento, sencillamente lo que hay que indicar es medidas. Es decir, señor, usted tiene que bajar de peso, señor, usted tiene que recibir una nefroprotección, ¿ya? O si es diabético o hipertenso, tengo que manejar su diabetes y su hipertensión arterial. ¿Puedo darle IECA o ARA2? Bueno, ahora IECA, ARA2, SGLT2, inhibidores de la testosterona, lo que ustedes quieran dar.
paciente, nuevamente, no nefrótica, la proteinuria, pero sí tiene disminución de la función renal. Resulta que este paciente, el tratamiento vuelve a seguir lo sintomático, pero ahora sí yo digo, como tiene afectación de la función renal, es decir, que ya el paciente tiene enfermedad renal crónica, sea por su obesidad, sea porque el paciente tiene diabetes, o sea porque tiene nefroesclerosis, al paciente yo solamente le doy tratamiento sintomático para la nefroprotección. Y volvemos a repetir lo mismo de acá. Pero resulta que el paciente, si tiene un síndrome nefrótico puro, con función renal normal, ¿ya? O disminuida, con un índice de creatinina de 2.5. Resulta que ahora sí, es un nefrótico puro, vamos a ponerlo acá, para que ustedes puedan entender. Tenemos proteína no nefrótica. Este paciente tiene función renal conservada, igual nefroprotección. Si está función renal alterada, manejo de la enfermedad renal crónica, que puede ser diabética o hipertensa, más nefroprotección. ¿Verdad? Vamos al otro extremo. Resulta que este paciente sí es un síndrome nefrótico, claro, pero tiene función renal conservada y acá función renal alterada. Cuando nosotros tenemos con función renal conservada, volvemos a dar dosis habitualmente de corticoides. Entonces yo le voy a dar al paciente 1 miligramo por kilogramo peso día a dosis alta. Acuérdense que lo máximo era 1 miligramo por kilogramo de prednisona, de 8 a 12 semanas. ¿Ya? Según la tolerancia del paciente asociada a nefroprotección. Estamos hablando todo lo que ya sabemos de nefroprotección. ¿Ya? Y a este paciente tengo que valorarlo a las 8 semanas. Entonces, yo viene el paciente, tiene función renal conservada, yo le voy a dar prednisona 1 miligramo por kilogramo peso día, ¿ya? Por 8 a 16 semanas. Resulta que a la 8ª semana yo lo valoro al paciente. A la 8ª semana yo lo valoro al paciente si debe continuar con prednisona a 1 miligramo por kilogramo día o tengo que disminuirla. Y esto es donde nosotros íbamos si hay remisión o no hay remisión. ¿Ya? Y es donde nosotros tenemos que valorar. Si la remisión es completa o parcial, significa que yo debo bajar la dosis. Vamos a explicarlo de la siguiente manera. Resulta que a las 8 semanas yo ya lo valoro al paciente. A las 8 semanas yo tengo que saber en mi cabecita 3 cosas. Si hizo una remisión completa o parcial. Ya sabemos que es remisión completa y parcial, así que no lo vamos a repetir. Si la remisión es completa o parcial, yo bajo la dosis a 0.5 miligramos por kilogramo peso día del paciente. ¿Verdad? Y voy a decir, a la 8ª semana, yo le dejo en las siguientes 8 semanas adicionales, voy disminuyendo de forma progresiva. ¿Ya? Pero resulta que el paciente no tiene remisión. Resulta que el paciente sin remisión, ni completa ni parcial, yo continúo con la misma dosis por las 16 semanas. Es decir, 1 miligramo por kilogramo peso día. Le doy por las 16 semanas. Y si el paciente, dentro de esta remisión, dentro de estos eventos, resulta que el paciente hizo una remisión completa, pero volvió a presentar un nuevo brote.
Resulta que el paciente iba con una remisión completa hasta la octava, décima, undécima semana, iba bien. Entonces nosotros hablamos que este problema hay que rotarlo porque es un nuevo brote. Y le estoy dando dosis alta en el transcurso de estas semanas, entre las 8 y las posteriores de censo. Yo tengo que considerar que este brote tengo que asociar un inmunosupresor adicional. ¿Ya? Con la misma dosis. ¿Mande? Con la misma dosis. Con la misma dosis. ¿Ya? Cuando nosotros asociamos un inmunosupresor, habitualmente bajamos la dosis de prednisona. Bajamos a 0,5, a la mitad. Entonces, volvemos a lo mismo. Resulta que el paciente hizo el brote nuevamente, y lo que nosotros vamos a utilizar es, si hace un brote o no tengo remisión buena, voy a utilizar la ciclosporina, que es el inmunosupresor. ¿Ya? La ciclosporina de 3 a 5 miligramos por kilogramo día, dividida en 2 dosis, es decir, el total que me sale la divido cada 12 horas y voy a darle por 3 meses. ¿Ya? Si hay respuesta, si hay una buena respuesta, continúa de 6 a 12 semanas a dosis baja. Es decir, que yo en los 3 meses, habitualmente, yo a las 6 semanas, yo evalúo si viene con una remisión completa o parcial. Si viene con una remisión completa o parcial, comienzo a descender las dosis de ciclosporina. Esto va asociado siempre con dosis de corticoides a mitad de la dosis máxima, 0,5. Pero resulta que el paciente tiene una corticoresistencia o una corticodependencia y voy bajando la dosis, pues entonces mantengo una dosis alta de corticoides, mantengo una dosis, porque cuando yo voy bajando la dosis de corticoides, como les expliqué, 0,75, 0,5, 0,25, resulta que en 0,5 volvió a treparse la proteinuria. Entonces vuelvo a 0,75 hasta mantener las 18 semanas. Entonces yo puedo utilizar en estas revisiones, puedo utilizar tacrolimus o ciclosporina, ¿verdad? Pero resulta que este paciente, que viene haciendo una revisión bastante buena, ¿ya? No tengo una buena utilización de la ciclosporina, porque acuérdense que nosotros utilizábamos la ciclosporina porque no tiene muchos efectos nocivos, que tiene menos efectos ante la infertilidad que la ciclosporina. Nosotros podemos utilizar los siguientes fármacos, como es la ciclosporina, porque ya le di la ciclofosfamida, porque ya le di la ciclosporina, que tenía un margen de seguridad mejor. Pero al no tener respuesta, pues entonces yo doy la ciclofosfamida. Y la ciclofosfamida lo vuelvo a dar igual por 3 meses. Y evalúo a las 6 semanas cómo me va. Y si va disminuyendo, pues voy bajando la dosis de la ciclofosfamida. A la misma dosis igual de corticoide. Puedo utilizar la ciclofosfamida o el clorambucil. Con margen de seguridad, la ciclofosfamida. ¿Ya? Ya. Ahora, resulta que esta focal segmentaria tiene la siguiente evolución. La siguiente evolución es una rápidamente progresiva. Porque puede pasar. Resulta que yo al paciente ya le di corticoides, resulta que yo al paciente le di el inmunosupresor, ciclosporina o el tacrolimus, resulta que le di la ciclofosfamida, no mejora, le di el clorambucil, no mejora la paciente o el paciente, y ante esos casos progresivos con insuficiencia renal o rápidamente progresivos, lo importante es hacer plasmaféresis. ¿Sí saben lo que es una plasmaféresis? ¿No?
La plasmaféresis es un procedimiento en el cual nosotros lavamos el plasma de los anticuerpos. No sé si ahorita ustedes que han entrado a la máquina a diálisis se han visto los filtros, ¿verdad? Es lo mismo, hacer una diálisis, pero en vez de sacar pura creatinina, sacamos nosotros anticuerpos inmunocomplejos. Lavamos el suero para devolverlos sin anticuerpos o inmunocomplejos. Entonces el paciente mejora. ¿Cuál es la diferencia? Que esto es momentáneo, hasta apagar el incendio y poder que haga efecto cualquiera de los fármacos que se le está enviando. La prioridad es evitar que el paciente termine en diálisis. ¿Ya? ¿Entendido hasta acá? ¿Preguntas? Doctor, en una, por ejemplo, en paciente con diálisis se le da inmunosupresor, no les afecta. Es que viene dos cosas importantes en el paciente en VIH. El paciente en VIH depende mucho de qué estadio está. Si es un estadio ya bastante avanzado y está esclerosado la mayoría de los glomérulos, lamentablemente no se le puede hacer mayor cosa. Pero si es un paciente que resulta que comenzó con una proteinuria progresiva, sí se le puede dar dosis de corticoides a bajas dosis, 0.5 miligramos por kilogramo peso, pero no le doy por 16 semanas, sino que se los doy por 20 semanas. O sea, en esos pacientes no podemos dar las dosis máximas, sino que la dosis mínima es la dosis, la mitad de la dosis. La mitad ya menos semanas. Más semanas. Más semanas. No 16, sino 18 semanas. ¿Preguntan, chicos? Doctor, yo tengo una duda con respecto, en lo que respecta al brote, el brote sería extender a las 16 semanas, ¿verdad? Porque tenemos que, puede ser de 8 semanas a las 16. A las 8 semanas hacemos el chequeo si queda respondido o no. Pero Claro, el brote puede ser con una remisión completa, o una remisión parcial o sin remisión. El paciente que tú venías en descenso, por ejemplo, de 10 gramos te bajó, qué sé yo, a 6 gramos y te baja a 2 gramos. Resulta que el brote aquí en 2 gramos te volvió a subir a 11 gramos. Pero, o sea, ¿por cuánto tiempo administraríamos en ese caso lo que es la prednisona? La prednisona por los 3 meses que estás dando el inmunosupresor, que puede ser la ciclosporina o la ciclofosfamida. ¿Preguntas? Ninguna. Bueno, entonces avancemos. En cuanto a las glomerulopatías postestreptocócicas o las glomerulopatías postinfecciosas, ¿dónde es la lesión habitualmente? Porque ya acá hemos visto que la lesión se da especialmente por el desnudo, hablamos de la focal segmentaria, ¿no? Por el desnudo de la membrana basal glomerular y se produce la esclerosis. Entonces, cuando nosotros definimos que la postinfecciosa primero, la postinfecciosa, ¿qué es? ¿Qué síndrome es? Nefrítico. Partamos de ahí. Entonces no tiene nada que ver con la proteinuria. Y ya sabemos qué hace el síndrome nefrítico, ¿verdad? Hablamos que era producido. ¿Cuáles son las triadas del síndrome nefrítico? Hematuria, hipertensión, edemas y muchas veces podemos encontrar proteinuria no nefrótica, ¿verdad? Pero resulta que un nefrítico puede ser un nefrótico a la larga, dependiendo del grado de afectación del mismo. Entonces, en las lesiones postinfecciosas que son producidas habitualmente por enfermedades que pueden ser a la cabeza, predominantemente las estreptocócicas, ¿ya? Que son las preponderantemente de estas, van a ser debido a depósitos de inmunocomplejos sobre el endotelio vascular. ¿Ya? Acuérdense que cuando nosotros hablamos aquí, nos referimos al endotelio. La lesión es el endotelio. Y por ende, si el endotelio se lesiona, va a eliminar glóbulos rojos que van a habitualmente ser dismorfismo. Si hay eliminación de eritrocitos dismórficos, de ley que van a haber cilindros.
hemáticos. Hemáticos, ¿verdad? De ley. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. La posinfecciosa habitualmente es por la inflamación del glomérulo, autoinmune desencadenada por un germen, habitualmente como es el estreptococo beta hemolítico, se da en la infancia, especialmente entre el predominio entre el cuarto hasta los 15 años de edad, otros hablan hasta los 16 años de edad, otros dicen que hasta los 20, pero bueno, no se cataloga bien la frecuencia de esto, y que se caracteriza predominantemente porque es una infección bacteriana que va a llevar a un proceso inflamatorio de reacción de antígeno-anticuerpo. ¿Ya? Y que por eso algunos autores, la mayoría de los autores son españoles, dicen que en la etapa invernal se encuentra mucha faringoamidalitis que se debe sospechar, y que en la etapa de verano se puede sospechar por las lesiones cutáneas y que la evolución y tal. Acá nosotros no estamos en España, estamos en Ecuador. ¿Ya? Y bueno, entonces esto va a llevar a la activación de antígeno-anticuerpo, la activación de la cascada de coagulación y de los complementos, y se caracterizan por la hipercelularidad de los ovillos sin cambios en la membrana basal glomerular, debido especialmente a la hipertrofia de células mesangiales y el grado variado de inflamación de las células inflamatorias. Los depósitos inmunocomplejos se van a encontrar localizados en mesangios y pocas veces en la membrana basal glomerular. Entonces, ¿esto por qué vamos a la presentación clínica? Porque este paciente con afectación de un síndrome nefrítico puede tener diferentes puntos de vista dependiendo de donde yo lo encuentre. Porque resulta que recién lo identifiqué, ¿ya? Y es un síndrome nefrítico, pero puede estar asociado a oligosíntomas. Puede ser polisintomático. ¿Puedo encontrarlo como un síndrome nefrótico? Sí. ¿Y puedo encontrarlo como una forma rápidamente progresiva? Sí. Es decir, esta es la evolución que yo puedo encontrar en el paciente, dependiendo mucho de cómo esté. Y la evolución puede ser favorable o caer a diálisis. ¿Ya? Entonces, no es que siempre la postestreptocócica vamos a encontrar predominantemente nefrítica. Ojo con eso. Y las bacterias más frecuentes, los virus más frecuentes, parásitos y hongos, que habitualmente la Candida albicans va a la cabeza. Las lesiones asociadas habitualmente a la postestreptocócica, a los estreptococos beta hemolíticos, que habitualmente son las que vamos a encontrar acá, que ya no las vamos a repetir. Aquí en Ecuador, ¿qué predomina? ¿Qué hace la predisposición en un paciente con una posinfecciosa? Primero el estreptococo beta hemolítico del grupo A, asociado habitualmente a la faringoamidalitis, que vamos a encontrarla, y a las lesiones cutáneas que presentan los niños. Uno. La segunda causa que vamos a encontrar nosotros acá son las denominadas parotiditis. Ojo, ustedes que van a hacer en la rural, las parotiditis, la varicela, bueno, varicelas acá hay poco, podemos encontrar que pacientes pueden producir lesiones habitualmente posinfecciosas. Y también nosotros acá en Ecuador tenemos habitualmente, podemos ver lo que son en el toxoplasma gondii, la famosa toxoplasmosis en los niños. ¿Ya? Esto es porque el gatito, porque el perrito, porque tenemos en la casa, estamos acostumbrados a tener los animales dentro de la casa. Yo tuve un pacientito, yo no veo niños, pero bueno, me consultaron por esta criatura, porque así mismo tenía un síndrome nefrítico, y resulta que el niñito vivía con 2 gatos. Entonces, estaba haciendo hematuria, no sabía la pediatra para dónde agarrar, porque pensaba que era alguna nefrocalcinosis, pero en realidad cuando se le hace el estudio, mira tanto que importante es el sedimento urinario, encontramos que había dimorfismo. El paciente estaba hipertenso, y digo, está hipertenso, porque le estaban dando tratamiento para la presión al niño, estaba con eritrocitos dismórficos, no presentaba edemas, ¿ya? Y solo la hipertensión y la hematuria. Y dolor lumbar, nada más. Entonces, no se presentó como algo característico. Entonces, por eso no sospechaba. Entonces, cuando yo le digo, ¿sabes qué? Hagámosle, le preguntaba a la señora me dice, sí, mire doctor, yo trabajo en un banco, yo la verdad me dejo con la niñera,
¿Tiene animales? Sí, tengo 2 gatitos. Es que a mí me encantan los gatos. Puta, bote esos gatos y puta por la ventana porque soy solo porque me van a matar. Entonces la señora no quería creer y se me río así como ustedes. Yo tengo mal genio cuando escucho esto. Puta esos gatos y puta por la ventana porque van a matar a tu hijo. No, doctor, sí, toda la vida. Sí, toda la vida. Tus gatos tienen parásitos, te lo voy a demostrar. Hicimos el dosaje para que Toxoplasma salía por los techos. Entonces la señora no sé qué había hecho con los gatos. El marido los quería siempre en la basura. Entonces, la importancia de esto. Ojo, también me pasó con un niño por la Cándida albicans. Se los comento. Era un niñito que así mismo, ojo, clase alta, que lo había visto el mejor del pediatra de acá de Guayaquil, que el niñito le habían dicho no, que tiene un problema en la garganta, que la garganta, le habían dado antibióticos, penicilina, un poco pendejada. Pero el niño nunca le mejoraba el dolor y andaba con un alto seco. Más o menos al mes de este evento cae el niño con dolor, miren, nuevamente, dolor lumbar, y esa vez se van asociando 2 cosas, dolor lumbar, el niño cae con fiebre, con escalofrío, le llevan al pediatra, el pediatra dice, no, es que nuevamente la garganta tiene una plaquita aquí, ¿ya? Y vamos a darle un antibiótico. Y resulta que el niño cae con hematuria, y ahí ya se asusta. Y yo hace orina sangre y dice, doctor, mi hijo no sabe. Yo veo a la abuela del niño, porque tiene insuficiencia renal, me dice, doctor, mi hijo está orinando sangre. ¿Sangre roja o sangre negra? Sangre oscura, como Coca-Cola, no como Coca-Cola, puta. Es nefrótico, es arriba, nefrito, es el riñón. Entonces, ¿sabes qué? Llévalo al hospital, vamos a hacer un sedimento, hicimos el sedimento, efectivamente, eritrocitos dismórficos. El niño ya presentaba hipertensión arterial para su edad y no había edemas. Entonces, bueno, comenzamos los estudiosos acá. Yo no lo vi, el estreptococcus hemolítico, asimismo descartar que sea un problema, pero nunca se le dieron cuenta de las placas, las actas que tenía el niño. Era una candidiasis. Una candidiasis. El niño tenía en la parte posterior, asumían que las placas y los cultivos salían negativos, pero no le habían hecho cultivo para hongo. Cuando le hacen el cultivo para hongo, Cándida albicans por los techos. Y es frecuente encontrar Cándida albicans en los niños. Pregunto. ¿Sí o no? No. El niño tenía una costumbre de chuparse el dedo. Entonces se hace el cultivo de la mano y efectivamente la mano tenía Cándida albicans. Ambas manos. Inclusive en los pulpejos de los dedos. Porque se chupaba el dedo y se mordía las uñas. ¿Es en serio? Parecen cosas de no creer, pero es en serio. Entonces la mamá, le explicamos eso a la mamá, ay doctor, que sí, ¿cómo hago? ¿Qué clino? Señora, amarrarle la mano, pues, póngale guantes, qué sé yo. Pero esta vaina lo va a matar. Entonces son cosas que a veces uno suena jocoso, pero es la realidad. Entonces, la incidencia actual es mal conocida. Como les mencionaba, algunos hablan de las estaciones invernales, como habíamos nosotros mencionado, en el invierno acá en Ecuador son las infecciones nasofaringeas muy frecuentes y en el verano las lesiones cutáneas que son predisponentes en la mayoría de los pacientes, ¿no? La forma no estreptocócica, eventualmente una nefropatía similar a una infección, estamos hablando por inmunocomplejo, y la forma estreptocócica que es la habitualmente que nosotros vamos a encontrar en el paciente. Es más frecuente en varones que en mujeres, es más frecuente entre la edad entre los 2 y los 20 años, y que la forma más común de presentarse como síndrome nefrítico es en niños. La postestreptocócica la postestreptocócica es la más frecuente en países industrializados, afectación en la población infantil, forma epidemiológica, y aparece, y esta es la característica de ambas, que la forma respiratoria entre 2 a 3 semanas y la forma cutánea entre 4 a 6 semanas. Ese es el periodo de ventana que yo tengo que tener
y meter en mi cabecita, identificar si es que hubo alguna infección antes de que presentara el síndrome nefrítico. Ojo con eso. La patogenia, como todos la sabemos, es la activación activación antígeno-anticuerpo, activación de complementos, la inmunidad humoral que lleva habitualmente al daño inflamatorio glomerular, que son especiales en los depósitos de inmunocomplejos a nivel primero endotelial, la formación de forma endotelial, y luego los depósitos mesangiales. ¿Ya? Entonces aquí nosotros vemos la evolución de este mecanismo. Depósitos de inmunocomplejos circulantes, la reacción antígeno-anticuerpo, el C3, el C4 que están circulantes, y por ende estos se van a unir y van a formar complejos inmunes in situ, los cuales se van a depositar eventualmente en la membrana basal glomerular y posteriormente en el endotelio, que van a ser las principales fuentes, el mecanismo más importante. Estos van a llevar a la formación de anticuerpos frente al componente glomerular y posteriormente a la activación de las diferentes formaciones de jorobas o formaciones de nódulos, como nosotros vemos acá, rejivas, que van a llevar a el deterioro del mismo. Estos son los mecanismos patológicos inmunológicos primarios, que es lo que va a llevar a la formación, y los depósitos de los mismos leucocitarios, que pueden ser la liberación de la quimiostasis, de proliferación celular endotelial y la expansión de la matriz mesangial, que son debido a los depósitos infiltrativos de los linfocitos que vamos a presentar. Esto es lo que vemos acá nosotros, las lesiones habitualmente que se van a dar por depósitos de inmunocomplejos en los diferentes segmentos de la membrana basal glomerular, y posteriormente la liberación o daño endotelial del mismo a través de los linfocitos que van a ser depositados en el endotelio y producir el escape no solamente de los eritrocitos, sino también de los anticuerpos, y llevando a esto a la preformación o ataque a la membrana basal glomerular. Por eso es que la mayoría de los procesos de síndromes nefríticos terminan en nefróticos, porque dañan el resto de la barrera y termina escapándose la proteína, ¿ya? Y posteriormente haciendo una formación de semilunas y llevando a una rápidamente progresión. Entonces, ¿qué vamos a encontrar nosotros en la patología? Principalmente proliferación de las células endoteliales y mesangiales. Esa es la prioridad. Segundo, la membrana basal glomerular puede estar normal si solo tengo hematuria. Pero si ya tengo proteinuria, olvídense que la membrana basal glomerular va a estar aumentada de tamaño. Puede tener depósitos epiteliales o subendoteliales que van a predisponer a esto, y vamos a encontrar infiltrados en la luz tubular, producidos especialmente por los leucocitos, como son los neutrófilos. En la inmunofluorescencia la característica predominantemente es de forma granular, y vamos a encontrar la activación de complementos especialmente a la cabeza, el C3 y la inmunoglobulina M y la G, en un predominantemente por ciento, 70% de los casos, que son los que van a formar las denominadas jorobas, ojivas, en la membrana basal glomerular y en el espacio subendotelial. A nivel subepitelial se encuentran los depósitos electrodensos denominadas las ovas o HUM en la microscopía electrónica. ¿Ya? Esto es el daño. Aquí vemos nosotros a la cabeza, primero el daño endocapilar, producido especialmente por los linfocitos, por los neutrófilos, que son los que van, las lesiones quimiostáxicas sobre el endotelio, generan la endotelitis, producen la lesión, hacen el daño epitelial, hacen la formación habitualmente de las jorobas y posteriormente generan proliferación. Al dañarse este segmento, generan la proliferación mesangial. Y la forma clínica que nosotros vamos a evidenciar puede ser nefrítico, nefrótico o rápidamente progresiva. Esa es la evolución. Por eso es que a veces ustedes en su cabecita dicen, pero doctor, justo ayer ingresamos a una paciente en la clínica San Francisco. Vamos a hacer un breve repaso de esto. Ingresamos a la paciente, 75 años de edad, paciente con proteinuria de 8 gramos de presentación, tiene 15 días de evolución, con una hemoglobina de 6, tenía una urea y una creatinina de 8,
tenía una creatinina de 8, una urea de 70. La paciente ya la habían valorado otro médico, ya había estado en tratamiento, pero la señora no había mejoría. Aparentemente la habían biopsiado también ya, pero en la biopsia tampoco era relevante. No sé por qué hay problemas con las biopsias ahora. No había relevancia, solamente habían cogido 10 glomérulos, lo mismo que pasó con un pacientito anterior. Viene del Ministerio de Salud Pública, viene de una entidad privada también. Y la paciente entra la traen a la San Francisco, la traen a mi consulta primero por dificultad respiratoria y taquicardia. Entonces cuando yo le veo a la paciente parece un globito de agua. Resulta que a la paciente le habían dado prednisona, no, metilprednisolona, le habían dado prednisona, le habían dado pulsos de ciclofosfamina, le habían dado con todo, creo que ya. Le habían dado rituximab, le habían dado micofenolato y la señora estaba por deterioro, pero puchica, en la miércoles. Pálida, tenía una hemoglobina bajísima, de 6.5. Y era una paciente con antecedentes de hipertensión y diabetes. Hipertensa desde hace 2 años y diabética hace 10. Pero ya le habían dado con todo, la señora me enseñó una foto antes y después, era una señora gordita, llena de felicidad, gordita pero feliz. No sabía la cagada que iba a hacer y que había hecho ella. Entonces, esta señora la vimos ayer. Lamentablemente tuvimos que meter la máquina a diálisis, le pusimos el catéter, entró a diálisis. Estamos sacando el edema. Se hizo proteína de orina 24 horas, tiene 11 gramos, hipoalbuminemia, colesterolemia, es un síndrome nefrótico puro. Y la paciente refiere que empezó el cuadro clínico hace 3 meses. Ya, hace 3 meses ella sí tenía un componente renal, pero era mínimo, por ahí, póngase, el corte de la creatinina es 0.9, ella tenía 1. Y la urea estaba en 20. El corte de la urea normal es hasta 41. Entonces, ¿por qué le comento esto? Porque esta señora, lo que tenía, bueno, para mí, lo que tiene para mí es una amiloidosis renal. ¿Ya? Inclusive justo, gracias a Dios, las muestras que tomó el anatomopatólogo, es medio amigo mío, le dije por favor que le hiciera una tinción de rojo Congo ayer, y me dice, ¿sabes qué, Ale? Que de los glomérulos que saqué, de los 10 glomérulos, los 9 están positivos para amiloidosis. Entonces, pero le habían dado con todo. La señora le hicimos ayer una bioimpedancia, tenía el 90% de su peso era agua. No tenía masa muscular, no tenía masa ósea. En 3 meses no se podía parar, llegó en una silla de ruedas así toda, pero sonolienta. Y vamos al diagnóstico. Porque, a ver, yo siempre he dicho que si tú tienes la posibilidad de hacer un buen trabajo, hazlo bien. Entonces la señora, lo que tenía un síndrome nefrótico, no pensaba, porque habían puesto ahí que era lúpica, que por eso es que la paciente esto, habían salido los marcadores ANCA-ANA, vamos a ver la siguiente clase, ANCA-ANA positivo, y que era una vasculitis, era el pequeño vaso, una microangiitis, pero en realidad ANCA positivo. Pero a esta señora nunca le hicieron la aminoperoxidasa, ¿ya? O la peroxidasa tipo 3, nunca le hicieron. Solo le hicieron ANCA positivo, y el ANCA positivo se dispara por cualquier patología. Entonces vamos a eso. Nunca, la biopsia que le hicieron no hicieron relevancia, sino que se fueron por lupus, y en realidad la señora era una amiloidosis. Entonces vamos a los pacientes diabéticos que necesitan ustedes realizar una biopsia. Tienen que hacerlo bien, y a la cabeza primero lo que tienen que sospechar es amiloidosis, como
como se los he repetido a ustedes. Y miren, pasado por manos de nefrólogo, pasado por manos de clínicos, porque un clínico bastante renombrado en la ciudad la vio y se les escapó. Entonces la señora ahorita está en diálisis, ha mejorado la parte pulmonar. Ayer la metimos a terapias lentas, le hicimos 16 horas de diálisis, está bien, está estable, está mejor, ya está despierta, está orientada, ya está solo con la canulita de oxígeno. Pero vamos al diagnóstico. El diagnóstico tiene que ser bien hecho por parte de ustedes. Lamentablemente no lo están haciendo bien. O sea, y hablo porque nuestra generación de especialistas tiene que ser bien formada. ¿Ya? Entonces, para ellos era que el paciente le ha hecho una rápidamente progresiva, que no era rápidamente progresiva, sino que era el depósito de amiloidosis. Lamentablemente, no sé si podemos ver amiloidosis. El depósito de amiloide cubría todo el glomérulo y generaba la lesión. Entonces, yo le pedí las imágenes que me pasaran de amiloidosis, las imágenes de la paciente, y prácticamente de los 10 glomérulos, 9 estaban tomados y estaban totalmente colapsados por depósitos amiloides. Entonces, el tratamiento de la amiloidosis muchas veces depende mucho del tipo de amiloidosis que tengamos, porque hay varios tipos, ¿ya? Hay 3 tipos de amiloidosis, y que la amiloidosis depende actualmente qué tipo de amiloidosis es para el tratamiento. El tratamiento acá no hay de amiloidosis, pero se ha visto que la utilización de ciertos fármacos es mejor. Entonces, es lo que comenzamos a hacer nosotros hoy día. Pues pasamos visitas y vamos a eso, a que las presentaciones clínicas de las glomerulopatías pueden variar, no siempre van a encontrar lo mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces resulta que ya vino de un médico X, ya vino acá otro médico X, y el cambio de un síndrome nefrítico a una rápidamente progresiva, o de un síndrome nefrótico a una rápidamente progresiva, es la evolución. Y la rápidamente progresiva es lo final de todos estos dos síndromes. Entonces depende mucho del diagnóstico que yo tengo para poder, la herramienta que yo tengo para poderla diagnosticar. Esto es lo mismo que nosotros podemos ver. El subclínico es aquel que presenta microhematuria, presión arterial alta, C3. Y yo podría decir que aquí se asocia a dolor lumbar. Ojo con eso. Dolor lumbar, porque yo tuve 2 niños que fueron característicos con dolor lumbar. Presentaron en microhematuria, uno presentó por hipertensión, C3, complemento disminuido y dolor lumbar, que no es característico. Nefrítico, ya lo sabemos, nefrótico también, y la rápidamente progresiva, que muchas veces termina con la formación de semilunas y el paciente termina en diálisis. Es la característica. El diagnóstico lo vamos a dar especialmente por el síndrome nefrítico, apoyado con el descenso especialmente, o el cultivo que nosotros tengamos que hacer, o el complemento C3 que está consumido, y la variación de la misma, que el tiempo de evolución en que se presentó el evento. El diagnóstico puede ser muy variado. Nosotros podemos hacer el antecedente personal, como por ejemplo la enfermedad de Alport, antecedentes que si el niño tuvo algún problema urinario. En el sedimento vamos a encontrar eritrocitos dimórficos, en el análisis de orina proteinuria, análisis de sangre si hay incremento de la urea, creatinina, fósforo, potasio, porque puede haber. En el hemograma si hay anemias especialmente falciformes, en el inmunocomplejos, y en lo que nosotros veamos vamos a descartar la patología. ¿Con quién no puedo hacer el diferencial? A la cabeza una IgA. Una IgA. Pero acuérdense que la IgA también transcurre por infecciones de vías respiratorias, pero en 5 días. ¿Altas o bajas? Altas. Muy bien. Pero aquí el C3 es normal. También se asocia a brotes de hematuria. Puede hacer el diferencial. Puede hacer un diferencial con enfermedades sistémicas, especialmente con el lupus. ANCA positivo con consumo de complementos C3 y C4. Puede hacer
hacer un diferencial con una membrana proliferativa por las nefritis que se presentan en aumento de la creatinina y persistencia muchas veces de hematuria. Pero, ¿qué me hace la diferencial? Que yo tengo que definir el tiempo de evolución en que se presentaron los cuadros clínicos. Es decir, hace que tiempo tuvo un problema de la garganta, que ese tiempo tuvo un problema de la piel y poder atar cabos para poder llegar a mi diagnóstico. Y apoyarme en el estudio de los complementos para poder definir si es que realmente es una patología postestreptocócica, ¿no? Acá nosotros vemos cuando está un complemento bajo, cuando está un complemento alto o normal para poderlo diferenciar. El tratamiento, no hay tratamiento específico. El tratamiento es de soporte, control de la presión, lo mismo como manejamos el paciente nefrítico. Ojo, en el caso de una postestreptocócica, ¿qué es lo que tengo que hacer en el paciente? Darle tratamiento al agente causal, en este caso el estreptococo. Darle tratamiento a la toxoplasmosis en el caso del niño y el paciente mejoró. Darle tratamiento a la cándida y el paciente mejora. ¿Me explico? El tratamiento es netamente a la causa principal. La diuresis, la hipertensión, la proteinuria. Imagínense que la proteinuria cuando uno es rengo nefrótico tiende a disminuir a los 6 meses, progresivamente. Entonces acá vemos nosotros mejor función renal en la hematuria, proteinuria persistente habitualmente por los depósitos de inmunocomplejo que nosotros podamos evidenciar. La evolución habitualmente depende mucho de que el paciente tenga una adecuada valoración, si no el pronóstico es malo y termina en diálisis. Y si yo no me queda claro que el paciente tiene hematuria, yo de entrada, como lo hago con mis pacientes, de entrada tengo que decirle, señor, yo a su hijo tengo que biopsiarlo para poder definir el diagnóstico y tratamiento que le vamos a dar. Que es la biopsia, esto, le explico, para que ya el paciente vaya entrando en su cabecita para poder definir el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento del paciente. ¿Sí? Bueno, esta es la evolución, cómo se producen las lesiones, los depósitos, y es lo que podemos hablar hasta la fecha, chicos. ¿Sí? Preguntas. La siguiente clase vamos a terminar de ver lo que corresponde a... vamos a ver rápidamente progresiva, vamos a ver membranas proliferativas y IgA. ¿Ya? La siguiente semana vamos a tomar una lección de glomerulopatías primarias y vamos a ver, entrar a hablar lo que es nefropatía hipertensiva y nefropatía diabética. ¿Quién le toca exponer? ¿Mande? Al grupo 4 y 5. Bueno, listo. El grupo 4 va a poner todo eso, ¿sí? Listo, chicos, nos vemos en la siguiente clase. Cuídense, pórtense bien. Entreguen eso, ¿ya?